Estamos viendo esta serie que lleva por nombre Jonás. Estamos estudiando el libro del profeta Jonás y hoy vamos a estudiar el capítulo número 2 del libro de Jonás. Y quiero enseñarte mi versículo favorito del libro de Jonás en el capítulo, ¿dije capítulo 2? No, perdón, me equivoqué, es que ando distraído, es que la semana ha estado complicada, ¿verdad? ¿Me das chance de hacerlo otra vez? Podemos como regresar, me das una segunda oportunidad de hacerlo bien. Bueno, vamos como a hacer que no pasó, ¿verdad? Y va de nuevo. Vamos a ver hoy el capítulo 3 del libro de Jonás y voy a enseñarte mi versículo favorito de este libro, que es Jonás capítulo 3, versículo 1. Dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Cuántos dan gracias que tenemos un Dios que da segundas oportunidades? Que si la riegas diciendo el capítulo 2, Dios te da oportunidad de corregir y decir que es el capítulo 3. Algunos todavía tienen la duda de ¿fue en serio? ¿Se equivocó? ¿Lo planeó? Estaba planeado, era simplemente para conectar tu mente a esta idea de que tenemos un Dios que da segundas oportunidades. Y antes de continuar con el capítulo 3, vamos a hacer rápidamente un resumen de lo que llevamos hasta hoy. Aprendimos que la palabra de Dios vino a Jonás y le pidió que fuera a Nínive y les predicara, pero Jonás, ¿qué hizo? Huyó en la dirección totalmente contraria, agarró un barco a un lugar llamado Tarsis, que estaba muy lejos y del lado opuesto de donde tenía que ir. A bordo de ese barco que él tomó, se desató una tormenta y la Biblia dice que el barco estaba a punto de hacerse pedazos y los marineros que estaban con él se dan cuenta que él es el culpable de esa situación y no es que fueran malas personas, pero no les quedó de otra más que aventarlo al mar. Y esa fue la manera en que la tormenta se calmó. Y el capítulo 1 termina con el versículo 17, que dice que el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Dios provee este gran pez que se traga a Jonás, pero eso no parece provisión de Dios, parece más un problema. Y aprendimos este principio, que a veces lo que llamas problema, Dios lo llama provisión. Y ahí desde el vientre del pez, Jonás recapacita y Jonás comienza a orar. Y la Biblia dice que Dios lo escucha, aunque no sucede nada inmediatamente, porque él pasa 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Y aprendimos también que mientras esperas, aunque no veas resultados, Dios sigue obrando. Y así es como termina el capítulo 2, en el versículo 10, dice que entonces el Señor dio la orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Entonces Jonás está en la orilla. Ya no hay tormenta, ya no está en la panza del pez, ya está en calma y él está en la orilla, está vivo, pero hecho un desastre. Está hecho un caos y sabes, tu salvación y mi salvación fue así. No hubo nada refinado en nuestra salvación. Nuestra salvación fue similar a ser vomitado por un pez lleno de moco, lleno de bilis, lleno de jugos gástricos y muchas otras cosas, ¿verdad? Nada limpio, nada aseado. Así fue nuestra salvación. Y así como Jonás, alguna vez estuvimos en la orilla de la playa, ¿verdad? De la vida, todos sucios y llenos de inmundicia, y así fue como Dios nos salvó. Y entonces en esa situación es cuando empieza el capítulo 3. Y está este versículo, mi versículo favorito de este libro, que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Yo le doy gracias a Dios que Él siempre nos da segundas oportunidades. Nuestro Dios no es un Dios que llama solo una vez y si la riegas ya perdiste. No, es un Dios que vuelve a llamar. Alguien debería celebrar esta mañana y alegrarse que tenemos un Dios que da segundas oportunidades. Y sabes, cuando Jonás no podía salvarse, de la misma manera tú y yo no podíamos salvarnos. Por nuestros propios méritos estábamos perdidos. Él fue el que nos salvó. De hecho, en la Biblia, en Tito capítulo 3, versículo 5, lo dice claramente. Él nos salvó y lo hizo no porque fuéramos
tan buenos que lo mereciéramos, sino ¿por qué? Por su misericordia. Dios da segundas oportunidades por su misericordia, no por lo que hacemos, sino a pesar de lo que hacemos. Y es maravilloso leer en la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque una persona invoca el nombre del Señor cuando se sabe perdido, cuando llegaste a ese lugar donde sabes que nadie más te puede ayudar. Ahí es cuando invocamos, cuando clamamos a Dios. Y la Biblia es hermosa porque dice eso, que todo aquel que invoque el nombre del Señor, para él hay salvación. Por eso agradezco tanto a Dios, que Él sea un Dios que da segundas oportunidades, que es un Dios que llama por segunda vez. Después de que huiste, después de que fracasaste, Él vuelve a llamarte. Y sabes, de esto se trata toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos historias donde vemos pecado, vemos caos, vemos perdición, pero siempre en esas situaciones de caos y perdición, Dios mostró su gracia en cada historia de pecado. Y vamos a ver en la pantalla rápidamente, empezando por Adán y Eva. Adán y Eva pecaron contra Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios los cubrió con pieles, cubrió su vergüenza con pieles de animales. Tenemos también a Moisés. Moisés fue un asesino. Él asesinó a un hombre y huyó y dio su vida por perdida, y aún así Dios lo llama por segunda vez y lo usa para liberar al pueblo de Israel. Tenemos a David, el rey David. Cometió adulterio, después cometió asesinato para cubrir su adulterio, pero cuando se arrepintió, Dios perdonó sus pecados y lo siguió llamando un hombre conforme a su corazón. Tenemos a Rahab. Rahab fue una mujer que había vivido como prostituta, pero Dios la incluyó en su plan para que el pueblo de Israel pudiera tomar la tierra prometida. Y no solo la usó en ese plan, sino que la insertó en el linaje de Jesucristo. Rahab, que ni era del pueblo de Israel, y aparte era una prostituta, está en la línea genealógica de nuestro Salvador Jesucristo, porque Dios es un Dios que da gracia. Zaqueo, este chaparrito, ¿verdad?, que vivió una vida llena de avaricia, que robaba a otros cobrando impuestos de más. Jesús fue a su casa, lo perdonó, lo salvó y lo transformó. Pedro, ¿qué podemos decir de Pedro? Negó a Jesús 3 veces, le falló a su mejor amigo, pero Jesús lo perdonó y lo usó para edificar a la iglesia del primer siglo. Y tenemos aquí como último ejemplo, no es que sean los únicos, tenemos a Tomás. Tomás, que dudó de Jesús. Y él dijo, no, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. ¿Y qué hizo Jesús? Se le apareció, le dio las pruebas que necesitaba, lo amó y afirmó su fe. Y como esas podemos leer decenas de historias que se parecen a nuestra historia también. Esa es nuestra historia, de un Dios de segundas oportunidades. Y me encanta leer eso, que la palabra de Dios vino a Jonás por segunda vez. ¿Por qué huyó Jonás la primera vez? Vamos a estudiar esto más a detalle la próxima semana, pero en resumen, Jonás no quiso obedecer. Jonás no quiso ir a Nínive porque él conocía el corazón de Dios. Él conocía el carácter de Dios y sabía que Dios iba a tener misericordia de ellos. Y como vimos la primera semana, los judíos odiaban a los ninivitas. Y los ninivitas odiaban a los judíos. Entonces Jonás dijo, no lo merecen, yo no quiero ir porque sé que si voy, de todos modos Dios los va a perdonar. Y Jonás no quería que Dios los perdonara. Y es interesante ver a Jonás siendo muy feliz cuando Dios tuvo misericordia de él. Jonás estaba contento de que Dios lo rescató y después, bueno, la ballena no fue lo que él hubiera pedido, pero al final fue el medio que Dios usó para salvarle la vida. Jonás estaba contento que Dios tuvo misericordia de él, pero no quería que Dios tuviera misericordia con ese tipo de gente. Yo estoy seguro que Jonás pensó, es que no lo merecen, entonces voy a evitar que Dios se equivoque.
Yo soy más inteligente que Dios, Dios la está regando, Dios no merece perdonarlos. Y como yo soy más, sé más que Dios, entonces no voy a obedecer a Dios y así voy a evitar que todos ellos se salven y que Dios muestre su gracia. Esta mañana yo quiero decirte, no seas como Jonás. No seas como Jonás, que te encuentres deseando el juicio de Dios para otras personas. ¿Y por qué lo tenemos que decir? Porque los cristianos somos expertos en recibir muy contentos la gracia de Dios, pero cuando esa gracia quiere ser impartida a otros, nos enojamos. No, ¿por qué? No lo merecen, tú lo merecías, perdón. Tú eras digno, no leímos en Tito que Él te salvó no porque lo merecieras, sino por su pura misericordia. Y los cristianos nos hemos vuelto expertos en odiar a los que nos persiguen, en odiar a los que piensan diferente a nosotros, a los que actúan distinto a nosotros, a los que nos atacan. Y entonces en vez de hacer lo que Jesús dijo, de amar a los que nos persiguen, terminamos queriendo restringir y administrar la gracia de Dios para nosotros, sí, pero para ellos no. Jonás no quería ese amor para otros. No seas como Jonás. Voltea con alguien y dile, no seas como Jonás. Como que te veo rasgos de que te hace falta que un peste. No, no es cierto. En el capítulo 1 veíamos que en cuanto Jonás huyó de Dios, su vida se fue hacia abajo, ¿te acuerdas? Dice que bajó a Jope y luego terminó abajo en el sótano del barco y luego terminó abajo en el mar. O sea, la vida de Jonás después de huir de Dios se fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y cuando viene Dios y le habla por segunda vez, fíjate lo que le dice. En el versículo 2 le dice, levántate. ¿Por qué le dice levántate? Porque la vida de Jonás ya estaba hasta abajo. Recuerdo una escena de la serie esta de Friends. No sé si alguien es fan de Friends. Y hay una escena donde Rachel, no sé qué le pasó, no me acuerdo, pero le dice, ya tocaste fondo. Y dice, no, está el fondo, 10 metros de popó y ahí estoy yo. O sea, algunos dicen, ya toqué fondo. Pues a veces hay más bajo que el fondo. Ahí estaba Jonás, ¿verdad? Y Dios le dice a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Le vuelve a dar la instrucción. Levántate, ve a donde te dije que fueras y haz lo que te dije que hicieras. Ahora, esas palabras, levántate y ve, en hebreo son las palabras kum yalak. Y lo pronuncio así porque me sonó a un pez vomitando. Kum yalak, ¿verdad? Es broma. Pero esas son las palabras. Kum yalak es el hebreo de donde se tradujo levántate y ve. Kum yalak significa literalmente ve ahora, ve inmediatamente, ve hoy. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jonás. La segunda vez que Dios habla y le dice levántate y ve inmediatamente. O sea, por si te quedó dudas, Jonás, la primera vez, necesito que vayas hoy. Y yo no sé tú, pero yo, cuando Dios me pide hacer algo, casi siempre trato de zafarme. ¿Y sabes cómo trato de zafarme? Aplico la vieja confiable de los cristianos de, no estoy seguro si esto viene de Dios. Nos ponemos muy discernidores. Dios te pide que hagas algo y tú empiezas como, deja que me confirme por mis líderes. Deja que todos, como que no sé si es de Dios. Y yo siempre te he dicho, a ver, ¿qué es lo que te está pidiendo Dios? Que vaya y le dé una ofrenda a esa hermana. ¿Tú crees que el diablo te va a mover a ser generoso? Si eres así de tacaño, porque el diablo te ha hecho así, mija, mijo. ¿Tú crees que el diablo te va a decir, oye, y si te acercas al módulo de voluntarios y hablas con Javier para que sirvas? No, se me hace que es el diablo. ¿Qué quiere? Me explico, el diablo jamás te va a pedir que hagas algo por otros. El diablo jamás te va a pedir que hagas algo que te acerque más a Jesús. El diablo jamás te va a pedir algo que vaya de acuerdo a lo que su palabra dice. Así es que déjate de payasadas. Y si lo que Dios te está pidiendo no contradice lo que su palabra dice, ve ahora, ve inmediatamente, ve hoy. Kum yalak, dile a alguien, kum yalak. Kum yalak, dile. Porque si no, yalak, el pez te va, yalak, ¿verdad?
Ve hoy, ve inmediatamente. Es decir, no le des tiempo a tu mente de razonar cómo zafarte. Por eso es que esto necesita ser así. Porque si tú no obedeces inmediatamente, vas a darle chance a tu mente y al rato vas a decir, no, pues es que no, eso no era de Dios. Pues sí, porque ya lo racionalizaste. Porque ya encontraste excusas. Pero si Dios te pide que hagas algo y lo haces inmediatamente, no hay espacio para después justificarte. ¿Alguien está acá? Entonces, Jonás, la primera vez que la palabra de Dios vino a él, huyó. Él desobedeció, se fue para el otro lado, pero en esta vez fue diferente. Dios le dice, levántate y haz lo que te pedí. Y en el versículo 3 dice que esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive. Una ciudad tan grande, dice, que tomaba 3 días recorrerla toda. Y quiero hacer un paréntesis. Los estudiosos dicen que Nínive en ese tiempo era una ciudad de unas 120,000 personas aproximadamente. Nicolás Romero se acerca a las 400,000. Es decir, a nuestros días no era tan grande, pero para la época era una de las ciudades más grandes del mundo. Entonces dice que Jonás fue y se tardaba 3 días en recorrerla. Dice que Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día. No dice que la recorrió completa, sino todo un día se lo pasó caminando por Nínive, proclamando el mensaje de Dios. Y ahorita vamos a ver qué es lo que él proclamó. Pero quiero que pienses esto. Jonás, un tipo solito, en un territorio enemigo de 120,000 enemigos. Es como un Chiva en el Azteca con 100,000 americanistas. ¿Me explico? Es como, mi hijo, salte de ahí o quítate la playera porque te van a agarrar, ¿no? Entonces está Jonás ahí solito en territorio enemigo. Su vida está en peligro. Número 1, eran gente malvada. En la primera semana vimos lo que estos tipos hacían con sus enemigos. Eran gente muy mala. Y Jonás los odiaba y ellos odiaban a gente como Jonás. Seguramente Jonás pudo pensar, esto es una pérdida de tiempo. Deja tú que estoy arriesgando mi vida. Bueno, ya mira, estuve en la panza de un pez. Lo que me pueda pasar es primaria, es kinder para mí. Ok, quita eso de lado, pero esto es una pérdida de tiempo. Esta gente ni de chiste me van a escuchar. Que venga yo, un israelita, que no nos tragan, y les venga a decir que Dios los va. O sea, esto no tiene sentido, ¿verdad? Yo estoy seguro que Jonás pensó, esto es una pérdida de tiempo, no tiene caso, ya vine, pero esta gente no me va a escuchar. ¿Estás listo para escuchar el sermón de Jonás? Normalmente para preparar un mensaje, una predicación, generalmente se recomienda una apertura, algo que hagas o digas para crear interés en la gente, como por ejemplo fingir equivocarte, ¿verdad? Para hacer un punto. O sea, puedes hacer eso para hacer énfasis, para captar la atención, pero Jonás no hizo eso. Jonás ni siquiera recurrió al clásico Dios te ama, o Nínive, Dios tiene grandes planes para ustedes, les traigo buenas noticias de salvación. No, dice la Biblia que Jonás comenzó recorriendo la ciudad todo el día proclamando esto. Dice así, recorrió todo un día mientras proclamaba. Este fue el gran sermón de Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue su predicación. Todo el día recorriendo Nínive. Fue como otra vez estar en una ciudad de americanistas siendo chiva y diciéndoles van a perder el campeonato, van a perder frente al Cruz Azul. O sea, ¿tú crees que lo iban a escuchar? O sea, era como, antes no lo mataron, ¿me explico? Pero esa fue yo me imagino, si tú ves mis notas, pues traigo ahí muchas anotaciones y cosas, pero si tú vieras las notas de predicación de Jonás, así decían, 40 días, destrucción. Esas eran sus notas, ¿verdad? Y eso es lo que iba proclamando. La Biblia no nos dice si dijo algo más, ¿verdad? Solamente lo que está escrito. Eso fue lo que Dios le mandó que dijera. Pero yo estoy seguro que Jonás no se esforzó más porque no pensó que valiera la pena.
Él pensó, estos tipos odian a Dios, me odian a mí, no hay manera de que esto funcione. ¿Ok? Entonces Jonás predicó el sermón más simple de la historia, ¿verdad? Y en el versículo 5 dice esto: y los ninivitas creyeron a Dios. Esto me frustra un poquito, porque digo, yo le echo ganas, preparo mis mensajes, preparo mis notas, y a veces ni 3 me creen, ¿verdad? Pero Jonás no le echó ganas, nomás se dedicó, él ni creía que tuviera caso, y una ciudad de 120,000 personas creyeron a Dios. Quizás hay alguien en tu vida que es importante para ti y amas a esa persona, y a lo mejor tú piensas, no hay manera de que Dios pueda hacer algo. No tiene caso que lo invite a plática de vida, así venga Kalimba, así venga todo B7. No tiene caso. A lo mejor es tu esposo, a lo mejor es uno de tus hijos, y tú estás ya rendido porque dices, no, es una pérdida de tiempo. O sea, qué bueno que le echen ganas y qué bueno que hagan las postales para que invitemos, pero no, mi familiar es una pérdida de tiempo, es gastar recursos en alguien que usted no lo conoce. Mi esposo está tan lejos de Dios que no hay manera. Mi hijo está tan peleado con la iglesia que no hay manera. Y yo quiero decirte esta mañana, iglesia, no subestimes lo que Dios puede hacer en la vida de alguien cuando tú les hablas de Dios. No necesitas hacer una predicación rebuscada, no necesitas traer el concepto y la revelación nueva. A veces simplemente con ser honesto y ser franco, Dios puede hacer algo. Nunca te rindas, nunca subestimes. Piensa en esa persona. A lo mejor es tu papá, a lo mejor es un hermano, un amigo. No pierdas la esperanza. Jonás predicó el sermón más simple, lo hizo seguramente con flojera, y toda una nación creyó. Así es que no te rindas. Yo estoy aquí esta mañana para decirte, no te rindas. A lo mejor ya lo has invitado 1, 2, 3 veces y te ha dicho que no. Tú no sabes si esta oportunidad de plática de vida es el día que Dios tiene para esto. Y la semana pasada veíamos, si no es el tiempo de Dios, aunque lo forces, pero cuando es el tiempo de Dios, no lo podrás parar. Tú no sabes lo que Dios puede hacer en plática de vida, así es que no te rindas. Y hablo de plática de vida porque es lo que tenemos ahorita próximo, pero hablo de mostrarles el amor, de hablarles de Jesús, de invitarlos a la iglesia. No te rindas. ¿Alguien está acá? En el versículo 5, seguimos leyendo, dice que todos creyeron a Dios, los ninivitas creyeron a Dios y proclamaron un ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento, porque eso es lo que se hacía en aquella época. Y dice el versículo 6 que cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, porque hasta el rey se enteró, dice que él se levantó de su trono, se quitó el manto real y se vistió de ropa áspera como todos, y se sentó sobre ceniza. Eso de vestirse con ropa áspera y sentarse o echarse ceniza era una señal de duelo. Era una señal de quebranto. Entonces el rey dice que los ninivitas creyeron, y no solo, sino que el malvado rey pagano que lideraba toda esta bola de locos, dice que se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales e hizo todo esto que leemos. Es decir, se afligió, se arrepintió. Escúchame bien, iglesia. Hay alguien aquí esta mañana que necesitas pararte de tu trono y dejar que el Señor sea el Señor de tu propia vida. Hay alguien aquí que necesita arrepentirse y dejar ese espacio en el que te has sentado, y tú has sido el Señor de tu vida, y tú has sido quien decide, y tú has sido el que hace lo que se le da la gana. Es tiempo de que te levantes de ese lugar, te arrepientas y dejes ese lugar para el Señor Jesús. Es tiempo de volver a Dios. Y el rey continúa. En el versículo 8 dice, toda persona debe orar urgentemente a Dios. Imagínate, o sea, esto fue avivamiento en Nínive. El rey, el líder de todos, les dice, vamos a hacer un ayuno, y todos tienen que orar con urgencia. Sabes, es tiempo de buscar a Dios con urgencia.
Algunos de ustedes están aplazando la decisión de seguir a Dios por completo. Y estás con un pie adentro y un pie afuera y lo estás pensando y lo estás pensando. Mi amigo, es tiempo de buscar a Dios con urgencia. Algunos están pensando, no, ya cuando me case nos ponemos serios. Algunos están pensando, no, ya cuando tenga hijos me pongo serio y busco a Dios. O no, cuando realmente lo necesite, cuando realmente lo sienta, ¿sabes? Lo necesitas hoy. Hoy necesitas a Dios, búscalo hoy, entrégale tu vida hoy, arrepiéntete hoy. Ahora no quiero sonar a el cristiano tradicional que condena, arrepiéntate, porque así es tata, arrepiéntate, parece que dicen tata en vez de tete, arrepiéntate, ¿verdad? No estoy hablando de eso, estoy hablando, ¿qué es arrepentirte? Arrepentirte no es sentirte mal un rato, no es pedir perdón por algo y volver a hacerlo mañana otra vez. ¿Sabes qué es arrepentirte? Arrepentirte verdaderamente es cambiar tu mente tan profundamente que te cambia por completo. Eso es lo que le sucedió a los ninivitas. Eso es lo que le sucedió al rey de los ninivitas. Hubo un cambio en su mentalidad tan fuerte, tan profundo, que cambió su vida por completo. Dime qué rey se para de su trono, se quita sus vestiduras reales y se sienta con todo el pueblo a buscar a Dios. Solo un rey que ha sido transformado desde adentro. ¿Alguien está acá? Solo alguien que ha sufrido un arrepentimiento verdadero. Y de eso es lo que estoy hablando. ¿Y qué pasó con los ninivitas? Se arrepintieron. Y lo curioso de esto también es cómo respondió Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Porque si yo fuera Dios, y gracias a Dios que yo no soy Dios, yo hubiera dicho, ok, se arrepintieron, veamos si es en serio. Demuestren que lo dicen en serio, vamos a darles un mes. Diles, Jonás, que les doy un mes de gracia y en un mes hablamos. Quiero pruebas. Están diciendo que se arrepienten, yo quiero pruebas. Si yo fuera Dios, yo me hubiera puesto así. Gracias a Dios que no soy Dios. ¿Cómo respondió Dios? En el versículo 10 dice que cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, dice que cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Esto es lo que Jonás no quería. Jonás ya sabía que esto iba a pasar, pero vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero cuando ellos se arrepintieron, dice que Dios cambió de parecer y les mostró compasión. Mi amigo, esa es nuestra historia. De la misma manera, cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios cambia de parecer y nos muestra compasión. De la misma manera, cuando tú la riegas, cuando tú pierdes el control y le gritas a tus hijos, cuando tú maldices, cuando tú escuchas voces negativas, cuando tú caes en tentación, cuando tú fallas, la buena noticia es que la palabra de Dios viene otra vez. Dios no se cansa de buscarnos. Dios no se cansa de perseguirnos. La palabra de Dios viene por segunda vez para mostrarte compasión. A lo mejor tú has aprendido y la religión te ha enseñado a un Dios que está buscando tu falla. Que la palabra de Dios viene a ti otra vez, pero para decirte en qué estás mal y para decirte cuál es el castigo. Pero el Dios que la Biblia enseña es un Dios que vez tras vez, tras vez, tras vez, viene a mostrarte compasión. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice, pero por eso dice, el Señor los espera. Y algunos se imaginan, Dios nos espera como al acecho para caernos cuando la regamos. Pero dice, el Señor los espera. ¿Para qué te está esperando? Para tenerte piedad. Y sigue diciendo, por eso, hablamos de un rey que está sentado, ¿no? De los ninivitas. Ese rey se levantó para arrepentirse. El rey supremo del universo es Dios.
Él está sentado en su trono. Y ese rey que te espera para tenerte piedad, dice que se levanta. Se levanta de su trono para mostrarte compasión. Ese es el Dios que servimos. No es un Dios que te está espiando para que cuando te equivocas caerte con todo el peso de la ley. Es un Dios que te espera, que se levanta. Cuando tú caes, Él se levanta para mostrarte compasión. La palabra de Dios viene a ti otra vez. Y yo te pregunto, ¿qué te está queriendo decir? La palabra de Dios viene a ti una segunda vez, una tercera vez. ¿Qué te está queriendo decir? Yo he aprendido que hay dos opciones, quizás haya más, pero en mi vida he aprendido dos opciones. La primera, cuando Dios viene y te habla, puede ser que te habla de un pecado del que quiere salvarte. Generalmente cuando Dios te habla es porque hay un peligro, hay una tentación, hay algo en lo cual te estás deslizando y te estás acercando peligrosamente, y entonces la palabra del Señor viene y te habla una vez y probablemente no haces caso y te arriesgas más y viene y te habla una segunda vez. Generalmente Dios te habla por un pecado del que quiere salvarte. Si no es el caso, la otra opción que yo he aprendido es que Él te habla por una oportunidad a la que quiere llamarte. Hay algo que Dios quiere que hagas, hay una misión que Dios quiere entregarte, hay un propósito que quiere poner en tus manos. Entonces, tú tienes que aprender a ser sensible a la voz de Dios y darte cuenta si Dios me está advirtiendo de un pecado en el que estoy a punto de caer o en el que me estoy arriesgando, o si Dios te está llamando a una oportunidad de algo que quiere que hagas, de alguna misión que quiere poner en tus manos. Pero la buena noticia es que siempre hay una segunda vez. Siempre hay una segunda oportunidad. Dios te está dando, quizás algunos de ustedes, Dios te está dando hoy, esta mañana, una segunda oportunidad. Pero debes saber algo, iglesia. Cada oportunidad que Dios te da, al mismo tiempo exige una elección de tu parte. Cada que Dios te da una segunda oportunidad, una tercera, cada que Dios te da una nueva oportunidad, al mismo tiempo hay una elección, hay una decisión que tú tienes que tomar. O huyes hacia el pecado y tu vida va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. O obedeces, o sigues la voz de Dios y cumples tu propósito. Y en el proceso de cumplir tu propósito, puedes terminar bendiciendo la vida de muchas personas. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Quizás Dios te está llamando hoy de nuevo. Quizás hoy es esa segunda vez que la voz de Dios está viniendo a ti, que la palabra de Dios está viniendo a ti. Porque Dios no se rinde. Aunque tú agarres el barco al lugar más lejano, Dios no se rinde contigo. Me encanta la historia de Jonás, analízalo. En toda la historia de Jonás no hay una sola persona que se pierda. Piénsalo. Dios no se rindió con Jonás. ¿Estás conmigo? Dios no se rindió con los marineros que iban con Jonás. Parecen personajes secundarios, pero aún esos personajes dice al final que terminaron temiendo a Dios. Dios no se rindió con Jonás y al final Jonás tuvo salvación. Dios no se rindió con los marineros, al final los marineros tuvieron salvación. Dios no se rindió con los ninivitas. Dios no se rindió con el rey de los ninivitas. En esta historia todos fueron redimidos. Dios no se rindió con ninguno de ellos, mi amigo. Tampoco se va a rendir contigo. No importa lo lejos que vayas, no importa dónde quieras huir, su amor te va a perseguir hasta el final de la tierra. Porque Él no se rinde con nosotros. Es un Dios de segundas oportunidades. No importa si tú arruinaste tu vida, si tu vida hoy es un caos y es un enredo, la palabra de Dios viene a ti
por segunda vez. No importa si sientes vergüenza por tu pasado, la palabra de Dios viene otra vez. No importa si estás lejos de Dios y has huido, la palabra de Dios viene otra vez. Quizás tú pienses, sí, suena muy lindo, pero tú no sabes quién soy. Tú no sabes a quién he lastimado. Tú no sabes lo que he hecho. No sabes cuánto he defraudado a la gente que más amo. No sabes cuán malo soy. Si tú estás pensando eso, si tú estás escuchando esa voz esta mañana que te dice, eso no aplica para ti. Quizás el enemigo está poniendo una voz en tu corazón que te dice, eso que están hablando no aplica para ti. En el nombre de Jesús reprendo esa voz y te digo que la gracia de Dios es más grande que tu más grande pecado. No hay pecado que pueda con la gracia de Dios. No hay pasado que le gane a la gracia de Dios derramada en la cruz. No prestes tu oído a esas voces. Nunca le vas a ganar a Dios en perdonar. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, nunca le vas a ganar a Dios. Con Dios siempre hay una segunda oportunidad. Y alguna vez escuché a una persona que admiro mucho decir, Dios tiene un plan para tu vida, y es cierto, pero no importa si arruinas el plan A, Dios siempre tiene un plan B para ti. Y dices, qué chido. Pero ¿qué pasa si arruinas el plan B también? Ah, pues Dios tiene un plan C para ti. Y un plan D, y un plan E, y un F, y un G, y un H, y un I, y un J, y los que sean necesarios, porque Él no se rinde contigo. Cada oportunidad que Dios te da exige una decisión de tu parte. La pregunta esta mañana es, ¿qué vas a hacer? La palabra de Dios vino a ti esta mañana por segunda, tercera, quincuagésima vez, no sé. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a huir otra vez o vas a obedecer a Dios? ¿Te vas a levantar de ese trono en el que has estado sentado hasta hoy, teniendo tú el control, creyendo que eso te da seguridad, cuando lo único que has hecho es arruinar tu vida? Hoy la oportunidad es levantarte de ese lugar y dejar que Cristo Jesús se siente en ese trono como el Señor de tu vida. Y lo increíble es que la Biblia dice que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Van de la mano. Cuando tú le das a Jesús el lugar de tu Señor, se vuelve también tu Salvador. Quizás es la primera vez que estás en un lugar como este. Quizás alguien te invitó o estás regresando después de un tiempo, yo no sé. Pero tú necesitas hoy ponerte a cuentas con Dios. Y tú necesitas hoy pararte de ese trono de tu corazón y decirle a Dios, Señor, este trono es para ti. Ya no quiero ser yo quien lleve las riendas. Te entrego el timón a ti, te entrego el control a ti. Que seas mi Señor y mi Salvador. Que me salves de mí mismo. Que me salves de mis malas decisiones, que me salves de mis fracasos, que me salves de esta condenación que no me deja dormir, que me salves de esta depresión que me hace pensar que la vida no tiene sentido. Necesito que me salves, que seas mi Señor y mi Salvador. Si tú quieres tomar esa decisión y responder a este llamado que Dios te está haciendo, te voy a pedir que cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo. Es muy sencillo, pero muy poderoso. Cierra tus ojos y di conmigo: Padre Celestial, hoy vengo a ti respondiendo a ese llamado. Quizás no estoy seguro de cuántas veces me has llamado, pero quiero responder esta mañana. Yo quiero decirte, quiero que seas mi Señor. Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y que seas mi Salvador. Díselo: yo me levanto de mi trono esta mañana y te dejo ese lugar a ti. Ya no mando yo, ya no dirijo yo. Ahora tú eres quien dirige mi vida. Perdóname por todos mis pecados.
Perdóname por todas las veces que le he fallado a la gente que amo, por todo lo que he hecho que sé que está mal, que sé que no debía de hacer. Hoy me arrepiento. Y permite que este cambio en mi mente transforme toda mi vida. Sálvame de mí mismo. Quita esta condenación de mi corazón. Quita estos pensamientos de muerte, de depresión. Y reaviva la esperanza en mi corazón. En el nombre de Jesús.